Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde comentamos un poquito la actualidad que más nos interesa. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. ¿Qué tal? Y hoy vamos a empezar comentando un poquito el tema de las sanciones a Rusia, ¿no? El resultado, la mayoría de ellas al menos, de la guerra en Ucrania, que parece que no están alcanzando o consiguiendo todos los resultados que se buscaban con ellas, ¿no? Sí, bueno, si los resultados que se buscaban a través de las sanciones eran los de conseguir que Rusia detuviese la guerra, pues según las declaraciones de algunos de los propios líderes de países de la Unión Europea, esas sanciones, esos objetivos no se están cumpliendo. Si, por ejemplo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, escribió un tuit el 1 de abril en el que decía que las sanciones, el objetivo de las sanciones era conseguir la paz en Ucrania y que se suponía que tenían que detener a Putin. Y si no detuvieron a Putin, eso significa que no eran lo suficientemente robustas. Y también tuvo algunas declaraciones en las que decía que las sanciones, tal como estaban establecidas hasta el momento, no estaban funcionando. Y eso se podía comprobar, por ejemplo, en la recuperación del rublo. Entonces, básicamente, se puede percibir como que hay una cierta frustración entre los líderes europeos y también en Estados Unidos, porque parece ser que preveían que un grave colapso económico de Rusia debido a las sanciones y que eso llevaría tanto un cambio de régimen como a al final de la guerra. Y eso no se está produciendo. Entonces, lo que sí se está produciendo son otros resultados económicos que no son muy favorables para las poblaciones de los países europeos, sobre todo. Por ejemplo, se puede comprobar en el incremento de los precios que afectan sobre todo a la gente común y corriente, a los precios de los consumidores de productos como la energía, el combustible o los alimentos. Entonces, en el mes pasado, en marzo, la inflación en este caso, el incremento de los precios. Para los austríacos, la inflación es el incremento de la oferta monetaria que tiene como resultado el incremento de los precios, pero bueno, vamos a hablar de inflación en términos, para que quede claro. La inflación en la eurozona, tal como se habla en este sentido, pues incrementó un 7,5% en marzo. Y son unos resultados récord. En muchos países no se veían unos niveles semejantes de inflación en los últimos 30 años. Así, por ejemplo, en Alemania se llegó al 7,3% de incremento de los precios, lo que es un récord desde los últimos 30 años. En Francia subieron un 5,1%, en Italia un 7% y en España, que se pone a la cabeza, con un 9,8%. Y las distintas autoridades europeas, así, por ejemplo, el Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo ya que esta tendencia se va a seguir produciendo en los próximos meses. Y algo similar dijo también el Banco Central en España. Los precios van a seguir subiendo como mínimo hasta julio y que podemos ver unos niveles similares. Entonces es una situación bastante difícil. Sin embargo, las autoridades europeas persisten en considerar que lo que deben hacer es hacer más sanciones, porque evidentemente esta subida de los precios, en parte, no en todo, porque ya la subida de precios ya venía de antes, pero en gran medida también el incremento se debe a las sanciones impuestas a Rusia, es decir, tanto las sanciones financieras como las sanciones que impiden el comercio con determinado tipo de productos o de bienes y servicios. Y, sin embargo, debido a los últimos acontecimientos en Ucrania, pues la Comisión Europea ha propuesto nuevas sanciones. Entre ellos, no solo, sanciones y embargos. Entonces, propone, entre otras cosas, embargar el carbón y cerrar también los puertos europeos a los barcos rusos. Lo que es, pues no sé, no creo que sea una idea así muy, muy buena,
y probablemente produzca pues, consecuencias todavía peores en términos de inestabilidad económica. Sin embargo, porque se ve también lo de la hipocresía de la Unión Europea, no las compras de petróleo y de gas natural, que son las principales compras que afectan al comercio entre los países europeos y Rusia, no se ven afectadas por las sanciones, debido evidentemente a la dependencia que tiene Europa del gas, sobre todo del gas ruso, que llega hasta un 40% del total. Pero, sin embargo, todo este tipo de sanciones van a seguir teniendo consecuencias en términos de incremento de precios, en reducción del crecimiento económico y probablemente en incremento del desempleo. Va a afectar a las clases a las partes más humildes de la población, y yo no entiendo cuál es el sentido de seguir con este tipo de medidas que además se está viendo que no funcionan, lo reconocen ellos mismos que no funcionan para producir un cambio de régimen en Rusia o para evitar o provocar que se pare, que se acabe con la invasión. Sí, la verdad es que sería bueno descubrir para qué funcionan, porque lo que está claro es que los efectos de los que hablas tú, de que van a afectar a los más débiles y demás, ya se están viendo, ¿no? Lo veíamos con la huelga de transportistas en España, que ahora, bueno, la cosa parece que se calmó con esa oferta de 20 céntimos por litro, que ya también está trayendo cola, cerrando algunas gasolineras, ¿no? O diciendo que el dinero que el gobierno les prometió no les está llegando y demás, pero bueno, en otros países como en Perú también estaban con revueltas, con motines y demás por las subidas. En Francia hoy también estaban pues, transportistas y vehículos taponando la entrada a París, las principales entradas a París, todo porque se está viendo que ya a mucha gente le está costando con estas subidas llegar a fin de mes y ya está habiendo claras manifestaciones en estos países, ¿no? de que las sanciones nos están saliendo caras primero a nosotros. Entonces, con respecto a que, sin embargo, veíamos otras noticias que Rusia al parecer no está notando mucho de los efectos en la venta del gas o el petróleo, que son dos de sus principales fuentes de financiación, ¿no? Entonces, bueno, pues para qué sirven las sanciones aún no está muy claro, que van a seguir con ellas, parece que sí, dadas las últimas declaraciones y, bueno, las propias palabras que estuvieron diciendo estos días en la ONU y demás, ¿no? Lo que decías tú del propio Biden, que al final es el que lleva la batuta del tema de las sanciones. Pero bueno, también creo que están teniendo otros efectos todas estas medidas, ¿no? Como por ejemplo, podemos ver cierta relación con algunas de las últimas elecciones en distintos países, como fue el caso de Hungría, o de Pakistán, o de Serbia, o en nada, la semana que viene creo que es la primera vuelta de las elecciones en Francia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos con los resultados que están mostrando estas nuevas elecciones en algunos países? En algunos países europeos lo que se puede ver es que la idea esa también de unidad en relación con las sanciones pues no es, digamos, cierta al 100%, que hay algunos países que son bastante más reticentes a poner sanciones o a adoptar una posición directa de confrontación con Rusia y que, sin embargo, pues luego los líderes que proponen ese tipo de enfoque pues obtuvieron buenos resultados electorales. Los principales ejemplos son en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ganó su cuarta elección y no solo eso, sino que ganó de una forma rotunda, consiguiendo una mayoría de 2/3. Y, de hecho, unas declaraciones que hizo decía que esta victoria se podía ver incluso desde la Luna, pero desde luego se podía ver desde Bruselas, lanzando también un mensaje a las autoridades de la Unión Europea que no son muy amistosas con Víctor Orbán. Y al principio de la campaña, Orbán estaba centrando en cuestiones así, digamos, más culturales, más que son precisamente ese tipo de cuestiones también las que lo enfrenta a las autoridades europeas. Sin embargo, con la invasión de Ucrania y con el desarrollo de los acontecimientos, se empezó a centrar más
en la idea de que Hungría debía adoptar una posición neutral, que no debía centrarse en establecer grandes sanciones y seguir comerciando con Rusia y obteniendo el gas y el petróleo necesarios para su economía. Y la oposición estaba totalmente en contra de esto y la oposición, 6 o 7 partidos de la oposición se unieron en una coalición para enfrentarse a Orbán. Aún así recibieron una derrota pues muy importante y parece ser que la población húngara está de acuerdo con ese punto de vista, con esa idea de que es mejor, que esa no es su guerra y que para qué van a recibir ellos daño económico sin necesidad, intentando conseguir unos objetivos que probablemente tampoco se lleguen a alcanzar. Entonces, esto es una cosa, unos resultados que probablemente no son los que esperaban, digamos, en Bruselas y que también dificulta en cierta medida la adopción de esas sanciones todavía más graves de una forma así como la unanimidad de la adopción de esas medidas. Pero no fue el único caso, también hubo elecciones en Serbia y pues en este país se volvió a reelegir al presidente Alexander Vučić, que también se le achacan, bueno, él mismo lo dijo, que tiene una buena relación con el presidente ruso y también se presentó como el garante de la estabilidad y de la tranquilidad y de la paz, negándose también a establecer sanciones económicas contra Rusia. Además, en Serbia hay un gran resentimiento contra la OTAN histórico, desde que en 1999 estuvieron bombardeando durante semanas el país, y eso se lo utilizó Vučić para implementar su programa, implementar su punto de vista y conseguir también apoyo electoral. Así que incluso aunque Serbia apoyó la resolución de la ONU en la que se condenaba la invasión de Ucrania, sin embargo, no se unieron al establecimiento de sanciones económicas contra Rusia. Y también vemos que en este país obtuvieron una victoria electoral aquellos que tenían ese punto de vista. Luego, otro desarrollo electoral interesante es el que ocurrió en Pakistán, que en Pakistán es uno de esos países también que en las últimas semanas pues, manifestó que pivotaron en cierta medida hacia una relación con Rusia, como hicieron, por ejemplo, India o China, que están dispuestos a comerciar con Rusia y que recibieron también las visitas de embajadores, diplomáticos y representantes estadounidenses que los presionaban para que adoptasen una política más dura y más estricta contra Rusia. Sin embargo, la mayor parte de los casos les dijeron de una forma muy educada que no tenían previsto hacerlo. En Pakistán, sin embargo, hicieron algo, o parece ser que intentaron hacer algo más radical o más directo, como promover un cierto cambio de régimen. De hecho, incluso hay rumores de que los estadounidenses pues, estuvieron sobornando a representantes del Parlamento pakistaní, pero en definitiva lo que ocurrió fue que el primer ministro pakistaní, Imran Khan, del partido PTI, él es favorable a tener una relación, digamos, amistosa con Rusia y seguir comerciando con este país, y algunos miembros del gobierno en coalición y otro partido de esa coalición de gobierno, el Muttahida Qawmi Movement Pakistan, pues se retiró de la coalición y al mismo tiempo algunos de los miembros del partido del primer ministro también presentaron su dimisión. Y la oposición estaba planeando presentar una moción de confianza al primer ministro. Y lo que hizo fue adelantar las elecciones, de tal forma que dentro de 90 días, pues habrá, más o menos 90 días, va a haber elecciones anticipadas y parece ser que Khan va a plantear la cuestión como una especie de referéndum sobre la política exterior de Pakistán. Es decir, si Pakistán debe ejercer una política exterior independiente
y seguir manteniendo relaciones amistosas con China y con Rusia, o si debe ceder a los intereses de Estados Unidos. Porque debemos recordar que tradicionalmente pues, Pakistán fue un aliado de Estados Unidos, pero ahora está intentando buscar también, en este caso concreto, una política independiente. Entonces, la intención de conseguir el cambio de régimen pues no se consiguió, el objetivo no se consiguió, y veremos dentro de 90 días a ver si Khan consigue mantenerse en el poder. En cualquier caso, todas estas cosas plantean, estas cuestiones electorales plantean la idea o la posibilidad de que la inestabilidad económica se pueda traducir en inestabilidad social, y eso lleve a resultados electorales que quizá no son los que esperaban los líderes europeos, que plantearon la necesidad de adoptar esa política tan dura de sanciones históricas contra Rusia. Igual, esto es un preludio de lo que puede ocurrir en otros países, eso no lo sabemos, es pura especulación, pero habrá que estar atento a ver qué es lo que ocurre. De hecho, las elecciones francesas se planteaba o se esperaba hasta hace muy poco tiempo que Macron ganase de una forma pues prácticamente sin mucho esfuerzo, sin mucha oposición. Sin embargo, tanto Le Pen como el socialista, el Mélenchon, como en francés, Mélenchon de la Patrie, pues que van ganando un poco en las encuestas, van consolidando su posición. Entonces, a ver cuáles son los resultados finales. Sí, pues sin duda es muy interesante, ¿no? Ver como todos estos efectos secundarios que están teniendo las sanciones y todas las implicaciones que tienen más allá de, estamos castigando a Rusia porque somos muy moralistas y muy guays y muy top. Bueno, entonces, vamos a ver qué sigue sucediendo y, sobre todo con las elecciones de Francia que están ahí a la vuelta de la esquina, tanto la primera como la segunda vuelta, y que están tan cerca en todos los sentidos, geográficamente también, y va a ser importante sin duda el resultado que salga en Francia. Pues si sale Macron no habrá mucha novedad, pero si al final sale cualquiera de las fuerzas opositoras, pues seguro que creará un importante revuelo, no solo en Francia, sino en lo que es toda la Unión Europea. Y como decía Orbán, en Bruselas, que me encanta cuando tienen esas pullitas así. Seguro que se ve desde Bruselas. Pues sí, seguro que sí. Más de lo que a los de Bruselas les gustaría. Pero bueno, veamos cómo siguen estas cosas. Y vamos a hablar de otro tema que es bastante más relajado y bastante más, divertido, anecdótico también, ¿no? Menos importante y tal, que es esa compra de un porcentaje importante de Twitter de Elon Musk, ¿no? El gran troll de Twitter, que acaba de desembolsar una buena cantidad de dinero para comprar un porcentaje muy importante de la compañía, y que también está trayendo mucho que decir. Sí, pagó de hecho más de 2.800 millones de dólares para comprar el 9,2% de las acciones, y se convierte así en el principal accionista de la compañía. Que, por cierto, las acciones después de esta compra de Twitter subieron un 26%, lo cual parece que le pareció bien al mercado. Y esto viene también porque la semana pasada Elon Musk colgara un tweet en su cuenta en los que una encuesta en la que preguntaba si consideraban sus seguidores, que creo que tiene un montón de seguidores, 80 millones o sí. Sí, 80 y pues, le preguntaba si consideraban que Twitter defendía de forma rigurosa, respetaba de forma rigurosa los principios de la libertad de expresión. Y en esa encuesta informal, pues el 70%, más del 70% votó que no. Y entonces él se preguntó también qué se podía hacer para resolver ese problema, porque decía que Twitter funciona de facto como la plaza pública, el ágora en el que se discuten las cuestiones de política, y que si no se respeta la libertad de expresión, pues Twitter pues socava la democracia. Y alguien le sugirió que él presentase, que creara una alternativa, como estas redes sociales alternativas que se crearon algunas. Pues, y en principio dijo que se lo estaba planteando, pero parece ser que en vez de directamente crear una alternativa, está pensando en comprar,
compró ya de hecho esa gran parte de las acciones. Y a lo mejor esto tiene que ver también o está relacionado con el cambio que hubo hace 5 meses, más o menos, en la dirección de Twitter, donde el Jack Dorsey, el fundador, pues dejó de ser el CEO de la compañía y fue sustituido por Parag Agrawal, que es un ingeniero que hizo algunas declaraciones, digamos que donde decía que no le parecía tan preocupante, tan importante la libertad de expresión. Entonces, a lo mejor pues está relacionado con esto, que Elon Musk intenta controlar la compañía para permitir, digamos, más libertad en el tipo de mensajes que se pueden decir. No lo sé, a ver qué es lo que hace. Es verdad que hay ciertas cosas el Musk que yo personalmente, por ejemplo, no, pues como lo de recibir todas las subvenciones esas y toda esa insistencia que tiene con lo de las cosas de energías verdes o renovables, que bueno, soy bastante escéptico en todas esas cosas, pero luego tiene algunas cosas así que son también bastante divertidas y esto pues es un desarrollo interesante, a ver si tiene algo de interés en esa reacción que se está generando, lleva ya unos meses generándose contra las compañías así de Big Tech, no solo con acciones así, digamos que legislativas, que desde mi punto de vista pues no valen para gran cosa, más bien pueden empeorar la situación, sino con la creación también de redes sociales alternativas, pues esto es otra versión que a lo mejor puede tener algo de influencia para cambiar la aproximación a los mensajes políticos que tienen tanto Twitter como otras redes sociales, porque recordemos, por ejemplo, algo relacionado también con cosas de las que se están hablando en Estados Unidos mucho ahora, que es el reconocimiento por toda la prensa tradicional de que el ordenador de Hunter Biden era efectivamente verdadero y que la información que contiene es toda verdadera. Bueno, pues eso fue información que salió hace 2 años, en el 2020, y por un periódico que se llama el New York Post, y este periódico sufrió la censura de Twitter, que consideraba que no se podía hablar bajo ninguna circunstancia en su plataforma de esta información que ahora todos los medios de comunicación tradicionales consideran como perfectamente respetable y razonable. O sea que vemos que sí que tiene muchos efectos negativos esa acción de compañías como Twitter, pues a ver si esto sirve para intentar, o por lo menos para no continuar por ese camino. Esperemos, desde luego, Elon Musk es uno de los máximos trolls de Twitter, ¿no? Con sus tweets muchas veces cuanto menos divertidos. Y bueno, es curioso el movimiento, porque bueno, desde luego había muchos memes ya, ¿no? ¿Cómo hacer para que tu libertad de expresión sea respetada en Twitter? Comprarlo. Bueno, pues van un poco por ahí los tiros para ver si realmente tiene algún tipo de efectos o se queda en una anécdota graciosa, ¿no? Pero oye, ojalá sirva de verdad para que pues cosas como lo del ordenador de Hunter Biden no tengan que pasar, porque como decías tú, es un tema que trajimos en octubre de 2020 y era mentira en todos los sitios, aquí aún bueno, pero YouTube también, en Estados Unidos, pues que baneaba los vídeos que hablaban del tema, Twitter, Facebook, todas las plataformas lo tomaban como fake news y desinformación y ahora pues está todo genial y era verdad, pero uy, teníamos que verificarlos, nos llevó un ratito, nada más. Entonces, bueno, a ver si tiene algún tipo de efectos. Y otra noticia que es bastante loca y que nos puede, no sé, reflejar un poco o enseñar un poco hasta dónde está llegando el sinsentido de algunas cosas, ¿no? Es esto de esta nueva medida de algunos gobiernos de prohibir la letra Z, ¿no? Porque bueno, como es el símbolo que aparece, que utiliza, ¿no? Uno de los símbolos que utiliza el ejército ruso y sobre todo que utilizaban ya en el Donbass, en apoyo al ejército ruso, pues algunos países han decidido prohibirlo. Bien. Sí, bueno, esto es una medida que promueve el gobierno de Ucrania, que quiere eso, pues prohibir el uso de la Z como un símbolo.
Y por lo menos un país, Lituania, declaró eso, que prohíbe no solo la Z, también la V, que también va pintada en algunos de los tanques que llevan los rusos, pues lo prohíbe en su uso como símbolos. Y yo estoy seguro que esta medida pues, va a provocar un cambio radical en la estructura geopolítica del mundo. Seguramente va a parar la guerra y va a conseguir la paz hasta el final de los tiempos. Es una medida muy, muy importante. Es también una medida rara, extraña, porque ahora supongo que hay que decir que el zorro es un agente de Putin, porque yo sepa, su símbolo es una Z. Entonces Antonio Banderas tendrá que pedir perdón por la película que realizó, no por la calidad cinematográfica, sino por ser agente de la propaganda rusa. Supongo que la película esta que se llamaba Guerra Mundial Z, ahora se va a llamar Guerra Mundial. Supongo también que los zombies ahora serán los zombies. Y no solo esto, luego también había una serie de los años 80 que era también de extraterrestres que invadían la Tierra que se llamaba V. Y ahora se llamará, no sé, la serie antes conocida como V. Será como Prince. Y luego también hay una fastidiada, V de Vendetta. A ver cómo hacen. Sí, pues ahora es de Vendetta. Y también está fastidiado el propio presidente de Ucrania, porque ahora habrá que llamarle Zelensky. Pues hay que prohibir la Z. O hay que considerar que la Z de Zelensky indica que es un agente doble del gobierno ruso. Eso seguro que es más posible. Es increíble. Sí, pero bueno, es una medida muy, muy inteligente. Hay otras cosas. Sí, también, por ejemplo, había un cuadro de gas que se llama Las bailarinas rusas y ahora le quieren cambiar el nombre. Se lo cambiaron a las bailarinas ucranianas. ¡Jódete de gas! Es que es absolutamente ridículo. Pero es tan ridículo que es que el que no lo vea... Pues es que, a ver, yo creo que hasta un ciego lo puede ver, ¿sabes? Es que el nivel ha llegado eso a unos puntos de distopía, de ausencia total del sentido común, ¿no? Porque bueno, una guerra es una guerra, pero después es que este tipo de cosas simplemente parece, pues, que a mí cuando me las cuentan, si no supiera que, o sea, de manera fehaciente que son verdad y que me tengo que enfrentar a que esa es la realidad del mundo, pues creía eso, que alguien me está haciendo un chiste, o sea, ahora parecía chistes, pero se aplica esa medida al final, no será un chiste, todo eso será la triste realidad. Cuando es un chiste hace gracia, cuando es con lo que tienes que convivir, no tanta. Pero bueno, estas son los tipos de medidas y sanciones que se está motivando a aplicar, ¿no? Todo, como se ve, muy coherente, muy eficiente y sobre todo con unos grandes beneficios para todos nosotros, las poblaciones de los países emisarios de sanciones. Aparte es una medida peculiar porque en cirílico, que es como escriben los rusos, no hay Z. Que si se prohíbe eso, el único que serían los que escriban con nuestro alfabeto. Pues... ¡Joder, Putin! ¡Qué golpe bajo! Es que no es una cosa. Es que es muy triste, tío. Pero bueno, mejor tomárselo así, yo creo, como humor, que por lo menos, ¿no? Es que tampoco hay mucho más que hacerle que eso, tomárselo como humor, no sé, utilizar doble Z, sabiendo que molesta, único. Pero bueno, muy, muy divertido, la verdad. Por lo menos el humor lo hace más divertido y más ligera la triste realidad. Y nada, bueno, yo creo que hoy lo podemos ir dejando por aquí, que así también lo dejamos con un poco de humor y de risas, para que la gente se relaje un poco y no todos sean terrores y horrores, que para la psicosis ya llegan los medios convencionales y los medios de comunicación de masas. Así que un poco de humor.
recordaros, esto a Dani no le hace tanta gracia, que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores tendremos el primer single de Dani de rap, así que no dudéis en suscribiros. Darle también persistes, pero era al revés, era al revés. Ya, pero es que yo vi que a mí eso no me interesa, que la gente se suscriba, no me interesa y vi que había interés, entonces lo revertí. Así, ellos consiguen lo que querían, que era tu single, y yo consigo lo que quiero, que son suscriptores. Y todos estamos contentos menos tú, pero a ver, ¿sabes? Aquí como con Putin. Tú eres el Putin del grupo. Alguien tiene que salir mal parado. Todos te señalamos a ti, todos queremos tu rap. Así que suscribíos porque será absolutamente épico, mucho más que todas estas noticias. Y nada, ya sabéis, como siempre, que nos ayuda mucho que nos dejéis vuestros comentarios, le deis a me gusta y todas esas cositas que ayudan a que podamos seguir haciendo esto y el canal vaya creciendo. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Luego.